Alabanzas al Dios vivo, Cristo Lisbeth. Aleluya a la maestra de maestras, a la dadora de vida, a la que anda en medio nuestro. Saludos a tus primicias, Jimmy Devin, así como a todos tus hijos que se han presentado en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Dios, Melquisedec Lisbeth. Puesto los ojos en nuestra madre, Cristo Lisbeth, nuestra maestra, que nos enseña a correr la carrera para disfrutar de la vida eterna. Continuando con el tema, que la cruz no fue un instrumento de salvación, sino de condenación, hoy presentaremos más evidencias validando así esa verdad. Aunque aquí la palabra clave es la mentira con la que los falsos escribas trataron de ocultar una verdad que tarde o temprano saldría a la luz, y así fue. Escrito está: habló Melquisedec Lisbeth a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Melquisedec Lisbeth, vuestro Dios. No hurtéis, y no engañéis ni mentiréis el uno al otro. En otra cita leemos: Dios no es hombre sino espíritu, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, claro está que Dios, Melquisedec Lisbeth, no miente, sino el hombre. Obviamente, si hay mentira de parte del hombre natural, entonces eso dio lugar al engaño que por más de 2000 años ha estado inmersa la humanidad por medio de la religión hasta el día de hoy, ya que esta generación impía primero concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Eso es contrario a lo que encontramos en las dos manifestaciones de la esposa de Dios, Cristo María y Cristo Lisbeth, donde vemos su papel profético enmarcado en la luz, en la verdad y en lo que es correcto. La enterraron, a Cristo María, al lado de hombres malvados, la sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. En esa primera manifestación, Cristo María vino a predicar la verdad de Dios que luego esa generación ocultó alevosamente. Esa verdad es que ella era la esposa de Dios y sólo por su medio serían salvos de la muerte física. Aquí es donde la esposa de Dios fue presentada al mundo como el Hijo de Dios. Por eso escondieron su cuerpo muerto para que el mundo no supiera que su Mesías, su libertador o su Cristo fue una mujer. Se avergonzaron de ella, por eso la asesinaron en una cruz, así que en ellos sí hubo engaño en sus bocas. Sigamos en Isaías 53, verso 10. El Señor, Melquisedec, quiso oprimirla, a Cristo María, con el sufrimiento, y puesto que ella, Cristo Lisbeth, en su segunda venida, se entregó en sacrificio en la mente por el pecado de los que no creen en ella, tendrá larga vida, la primera inmortal, y llegará a ver a sus descendientes, sus hijos espirituales. Por medio de ella tendrá éxito, un gobierno sin margen de error, los planes del Señor Melquisedec. La única que tiene la vida eterna manifestada hoy es el amor eterno de Dios, Melquisedec, su esposa Cristo Lisbeth. Además, es la única que dio a luz a sus hijos espirituales. Así que esa manifestación de ver a sus descendientes espirituales solo se cumple hoy, 2000 años después, y no en el siglo I, ya que toda esa generación se echó a perder. ¿Por qué afirmamos que la cruz es un instrumento de condenación y no de salvación? Porque ahí no solo asesinaron a la esposa de Dios, sino al fruto de su amor eterno que llevaba en el vientre, al hijo de la promesa. Quisieron eliminar a la simiente de Dios. Por eso toma una relevancia muy importante lo escrito por Pablo, y esta frase: aún una vez más, una segunda oportunidad,
indica la remoción de las cosas movibles. El reino de Jesús de Nazaret fue quitado como cosas hechas, cosas creadas. Cristo María nació y murió físicamente. Ese cuerpo no tuvo inmortalidad. Luego dice, para que queden las inconmovibles. En otras palabras, permanecería lo que no puede moverse. Incuestionablemente lo que ahora no puede moverse es el reino eterno de Cristo Lisbeth. ¿Por qué Cristo Lisbeth representa lo inconmovible? Bueno, el mismo verso 28 lo dice claramente. Así que, recibiendo nosotros, esta generación de primicia, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios Melquisedec Lisbeth, agradándole con temor y reverencia. Ahí habla de un reino y no se refiere a los gobiernos terrenales, ya que son movibles, transitorios y corruptos. Además, si hay un reino, tiene que haber un rey y una reina. Y solo el gobierno eterno del rey de Salem es el único ministerio en el mundo que proclama que Dios tiene esposa y que son dos en uno, padre y madre, cabeza y cuerpo. Las primicias claramente identificamos a nuestros padres como el rey Melquisedec y nuestra madre, la reina del universo, Cristo Lisbeth. Ese es el reino que no se puede mover, inconmovible, ya que es de justicia y equidad. Y sus mandamientos están escritos en las mentes de los creyentes, ya que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, sino en el templo hecho por Dios en espíritu y en verdad. Además de lo anterior, solo en la segunda venida de Cristo Lisbeth es que se operó la inmortalidad. Por eso su reino no puede ser movido por la muerte, ya que ella tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ella es la única que ha vencido la muerte física para siempre. Es inmortal. Contrario a la era del Cristo del siglo I, ese reino fue dado a otra generación, fue movido, ya que tanto Juan el Bautista como Cristo María fueron asesinados. Además, ese reino es inamovible porque el cumplimiento profético lo enmarca en la segunda venida de Cristo, ya que no hay una tercera ni cuarta venida del Mesías inmortal. ¿Por qué se tuvo que operar la remoción de las cosas creadas o hechas? En Romanos 8 se lee, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios Melquisedec Lisbeth así lo había dispuesto. Pero le queda siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud, la mente carnal, y la destrucción, la muerte física, para alcanzar la gloriosa libertad, la inmortalidad, de los hijos de Dios Melquisedec Lisbeth. Sabemos que hasta ahora la creación se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, ya que tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios Melquisedec Lisbeth, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos, vida eterna. Cristo María vio la corrupción de su cuerpo, murió. Esa fue la voluntad del Padre Melquisedec, y quedó en esperanza que su esposa sería, futuro, libertada de la corrupción, que no muera físicamente, acto que no se cumpliría hasta la segunda venida en el cuerpo de Cristo Lisbeth, ya que ahora ese cuerpo fue libertado para siempre de las garras de la muerte, y ahora está sentada en el imperio de la inmortalidad gracias a su muerte en la mente. Por eso su reino es dilatado, eterno y no tendrá fin. Leamos la evidencia. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Como los sabios de Dios Melquisedec Lisbeth,
Ahora entendemos que el rey David es figura del reinado eterno de Cristo Lisbeth en los postreros días. Leamos a Isaías 53:11. Después de tanta aflicción, venciendo la mente carnal, verá la luz, la inmortalidad, y quedará satisfecha al saberlo. La justa sierva del Señor, Cristo Lisbeth, liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Nos enseñó a vencer la mente carnal. Por eso Dios, Melquisedec, le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos, como su esposa y sus santos ángeles. Participará del triunfo, la vida eterna venciendo la muerte. En la era de Cristo María, cuando Dios Padre Melquisedec tuvo esa plática final entre esposo y esposa, no entre padre e hijo como enseña la religión, se profetizó que en su segunda venida Cristo Lisbeth haría partícipes a sus hijos espirituales de su misma gloria. Leamos: Padre Melquisedec, aquellos que me has dado, nosotros las primicias, quiero que donde yo, Cristo Lisbeth, estoy, en su reino inamovible, también ellos, nosotros, estén conmigo, para que vean mi gloria, la sabiduría personificada que me has dado, porque me has amado, como su esposa, desde antes de la fundación del mundo. Por eso ahora podemos entender la frase que leímos anteriormente en Isaías 53:12. Por eso Dios Melquisedec le dará un lugar entre los grandes, primero como hija de su pueblo, luego como sierva, luego como su esposa y como la madre. Hoy sabemos que Dios Melquisedec le dio un nombre que es sobre todo nombre, Cristo Lisbeth. Ella es la sierva ungida. De vástago, de hija, pasó a ser un árbol frondoso, el árbol de la vida. Nuestra madre, Cristo Lisbeth, salió de en medio de su pueblo y como participamos de su misma gloria, ella es la más grande entre los grandes, de entre sus hijos, sus santos ángeles que son poderosos en fortaleza, ya que participamos de su misma naturaleza divina. Ella es la primicia, la primera entre los resucitados y transformados. Ella es la primera inmortal. Ella es el brazo de Dios, el trono de Dios. Ella es la jefa, la maestra. Profetizado está. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Otra versión se lee así: Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles, solo a su esposa Cristo Lisbeth: siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Ya establecidas las bases que el reinado de Cristo María fue por un tiempo y no eterno, para dar lugar al reinado inconmovible de Cristo Lisbeth, podemos retomar el tema que la cruz fue un instrumento de condenación y no de salvación. Así que podemos fundamentar que esa salvación eterna tan anhelada que Dios otorgaría a sus hijos no sería por medio de un asesinato en una cruz, sino por medio de una información que vencería la mente carnal. No sería en un campo de batalla venciendo a algún feroz enemigo como creían los judíos que su libertador masculino los redimiría de las manos de los romanos, solo para poner un ejemplo. Recordemos que esa generación judía del siglo I solo conocía de Moisés y los profetas, así que la incesante exposición del acercamiento de un reino que predicó Jesús el Cristo juzgó frontalmente la creencia popular de lo que ellos entendían que era su Mesías libertador, representado en la figura de un hombre fortachón y guerrero, no un Mesías femenino que predicaba con autoridad las promesas libertarias de un reinado en la mente, donde ella era el único camino de salvación para esa generación. Eso no cuadró en las mentes machistas de esa generación. Sencillamente la catalogaron como una engañadora y blasfema. La eliminaron del camino. Para los hebreos, el Mesías esperado era un personaje con poder ilimitado que establecería definitivamente la paz y justicia en el mundo. Eso no se cumpliría
hasta el reinado del Mesías inmortal, Cristo Lisbeth. Así que los escribas mentirosos callaron, ocultaron y quisieron raer por completo la verdad de Dios Melquisedec Lisbeth. Por eso, para que quedara constancia de estos hombres malos, se dijo proféticamente: pero esos sabios quedarán humillados, acobardados como animales caídos en la trampa. ¿Dónde está su sabiduría, si han rechazado mi palabra? Además quedó escrito: pero tú, Señor Todopoderoso, eres juez justo. Tú conoces hasta lo más íntimo del hombre. Hazme ver cómo castigas a esa gente. Aunque es en Cristo Lisbeth que se cumple la figura del árbol de la vida, y mediante el cual hoy damos frutos por su rico evangelio eterno, ya que en ese árbol es grande, de hermoso follaje y de fruto abundante, también es importante mencionar que la figura del árbol se ve reflejado en Cristo María, ya que sería cortada de la faz de la tierra en la cruz del Calvario. Leamos la evidencia. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por ella. Pero Jesús, María Magdalena, vuelta hacia atrás, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Verso 31. Porque si en el árbol verde, mientras que Cristo está en la tierra, hacen estas cosas, en el seco, cuando Cristo sea quitada, ¿qué no se hará? Ese árbol seco representa a la persona de Cristo en el primer siglo, debido a todas las circunstancias que le tocó vivir a Cristo María. Ella representa a ese árbol seco, ya que no dio frutos por su muerte. Recordemos que esa generación la traicionó, la hostigó, la humilló y la mató, aunque su misión era salvar a ese mundo. Ese árbol a Dios le plació secarlo, quitarle la vida, y obviamente no daría frutos. También veamos otro ángulo de ese árbol en la parábola de la higuera estéril, que pasados 3 años no encontró fruto. Por decreto de Dios Melquisedec, ese árbol seco fue cortado. Producto de eso todos fueron cortados de la faz de la tierra, razón por la que ese reino, personificado en la esposa de Dios en ese tiempo, fue dado a otra dispensación, fue movido de época. Escrito está: y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor Melquisedec Lisbeth. Yo derribo el árbol orgulloso, sublime, y hago crecer el árbol pequeño, bajo. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Ahora, el árbol verde representa inobjetablemente a Cristo Lisbeth, que al igual que Cristo María, ha recibido persecución de sus propios hijos, representados hoy en las vírgenes insensatas. Y esta frase, aún una vez más, en la segunda aparición pública de Cristo, indica la remoción de las cosas movibles. Se quitó el árbol seco, Cristo María, como las cosas hechas, creadas, para que queden las inconmovibles, el árbol de la vida, Cristo Lisbeth, donde su hoja no cae. Recordemos que Cristo Lisbeth, como árbol verde, está dando fruto de justicia, ya que tiene su plantío de árboles, sus hijos, que fructifican para vida eterna. Ella, por ser la esposa de Dios, permanecerá para siempre. Ella es el árbol que está sembrado junto a las corrientes de las aguas y cuya hoja no cae. Ese árbol es la cabeza de la iglesia, en su misión como el Cristo contemporáneo. Cristo es la voz de su esposo en su predicación. Eso resume la perfecta unidad de Dios, el gran yo soy, Melquisedec Lisbeth. Cristo María era la voz autorizada para predicarles de lo que vio acerca de Dios Padre, su esposo, Melquisedec, contrario a los religiosos inquisidores de ese tiempo que hacían lo que habían oído acerca del Padre, Abraham, sus tradiciones y costumbres. Por eso la mataron, porque la predicación de Cristo no halló cabida en los judíos, no la aceptaron. Leamos:
ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el padre Melquisedec me ha mostrado, y ustedes hacen lo que su padre Abraham les ha dicho. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, mujer que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. De ahí las profecías que tanto la voz de Juan el Bautista como la de su esposa Cristo María dejarían de escucharse. Leamos. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. La voz de la esposa fue quitada en la cruz, pero antes de morir proclamó ante Pilato: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Por más de 2000 años se apagó esa luz de lámpara del esposo y de la esposa, y durante ese tiempo los mercaderes con sus hechicerías engañaron a las naciones. Esos cantos de fiesta y de bodas no se escucharon más, la tierra quedó desolada. Pero llegó el gran día. Hoy, solo los amigos del esposo Melquisedec nos gozamos de ese gran amor con su esposa, ya que estamos en los postreros tiempos donde la gran lumbrera, la luz del mundo, llegó. Ella es la anunciadora de Jerusalén, el brazo de Dios, el gran pastor de las ovejas, Cristo Lisbeth, que pregona a viva voz el mensaje ciertísimo e incuestionable de Dios Padre y su eterno amor manifestado en la eterna redención para su pueblo. Dios siempre ha estado con su esposa desde el principio. Ella es el verbo, la palabra. Por ella fueron creadas todas las cosas. Es importante mencionar que esa muerte física de Cristo no tuvo ningún efecto espiritualmente hablando, aunque sí sentó las bases para otro tipo de muerte en su segunda manifestación como Cristo Lisbeth, la muerte de la Babilonia, la mente carnal, que es el verdadero sacrificio acepto para Dios Padre, garantizándonos así la vida eterna. Entonces, ¿qué sentido tendría idolatrar o venerar una cruz como lo hace la religión actual? Luego de esa muerte vino la oscuridad de las mentes de los hombres que perversamente ocultaron los hechos para su propio provecho, esclavizando así a las generaciones. Se profetizó que la verdad tropezaría en las plazas. La justicia, el derecho, ha sido despreciada. La rectitud, la justicia, se mantiene a distancia. La sinceridad, la verdad, tropieza en la plaza pública y la honradez no puede presentarse. Esa generación no admitió corrección. Concluimos pues que en la cruz no hubo un sacrificio voluntario de Cristo. Nadie de esa época y mucho menos ahora se han beneficiado de esa muerte, ya que hemos comprobado bíblicamente que esa muerte no fue necesaria. Por lo tanto, se cataloga como un vil asesinato, por lo tanto, no agradó a Dios Melquisedec. Y otra cosa más, en la cruz no pasó absolutamente nada en el orden humano. Al contrario, hubo condenación y destrucción de toda la raza humana. Por eso, gracias a la segunda venida de Cristo, hoy podemos afirmar que la cruz no representa la remisión de pecados, mucho menos un sacrificio de amor, sino un recordatorio sangriento de la muerte de un ser humano inocente que quiso salvar a la humanidad por la vía de la información del Evangelio que nunca aceptaron. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo Lisbeth. Ya la sabiduría personificada Cristo Lisbeth nos ha dicho: el verdadero sacrificio que agrada a Dios Melquisedec Lisbeth es la muerte a la mente carnal, con sus deseos y pasiones, y no tiene que ver absolutamente nada con una muerte física. Siempre el sacrificio era y es un acto de obediencia de uno que es fiel hacia el Dios vivo. Lo que sí predica Cristo Lisbeth
es la palabra de la cruz, que es el testimonio de su propia muerte cuando tomó su propia cruz, su mente, llevando cautivos sus propios deseos, muriendo a sí misma, venciendo con amor a su enemigo, su mente carnal, muriendo en ella para redimirnos a nosotros con su ejemplo, ya que cada uno de sus hijos debe tomar su cruz y seguirla. Todo esto lo practicamos porque la sabiduría personificada Cristo Lisbeth mora en medio nuestro y nos ha enseñado a vivir el Evangelio de forma práctica y no mística, y a interpretar las figuras de la Biblia. Contrario a las tradiciones de los hombres, que no conocen a Dios Melquisedec Lisbeth, ya que tienen a la cruz, a un palo, como uno de los primeros instrumentos de la pasión que fue venerada como una forma de reliquia. Esto incluye los clavos que se usaron en el horrendo crimen hacia Cristo María, que fueron buscados afanosamente y luego montados en reliquias para venerarlos. La ignorancia de los que no tienen la luz del Evangelio ha sido tal que le llaman clavos santos. Un clavo que se dice que es uno de estos está montado en la corona de hierro de Lombardía, conservada en la catedral de la antigua capital lombarda, Monza. Numerosas reliquias se disputan ser pedazos de la cruz verdadera de Cristo. Otros, para el caso, tienen un gran trozo de la cruz del ladrón bueno, llamado Dimas, según la leyenda medieval, y es reverenciada en Roma. El colmo de la ignorancia es una leyenda medieval donde se menciona que la madera de la cual fue hecha la cruz de Cristo provenía del árbol del paraíso y que fue venerada por la reina de Sabá cuando ésta visitó al rey Salomón en Jerusalén. Hoy sabemos que por todo esto ha perecido el pueblo de Dios porque le ha faltado conocimiento que solamente lo explica el ángel del librito, Cristo Lisbeth. Amada Madre Reina del Universo, nuestro Cristo inmortal, dadora de nuestra naturaleza divina, te has vestido de gloria y esplendor, te has envuelto en un manto de luz, los vientos son tus mensajeros y las llamas de fuego tus hijos, tus servidores. En tu reino inamovible, todos tus hijos somos justos, heredaremos juntamente contigo la tierra. Somos tus renuevos, hijos de tu plantío, somos obra de tus manos para tu gloria. Tus hijos, poseedores de tu naturaleza divina, Luis Marisela, Germán Delia y Hernán Andrade. Tu hijo, obra de tus manos, Héctor de Melquisedec Lisbeth.